Bienvenido de nuevo al Detective Randler, donde calentamos los corazones con historias tan reconfortantes como su café o té de la mañana. Soy su anfitrión, y hoy nos estamos empujando en el mundo de la señorita Marple. Ahora dime, ¿no te encanta cómo nos unen las historias? No importa dónde estemos en este gran mundo hermoso. Antes de comenzar, me encanta saber qué rincón del mundo estás disfrutando de esta historia. Avísame en los comentarios. Estoy leyendo cada uno. Comencemos el capítulo Un patrón misterioso. La señorita Jane Marple estaba organizando las rosas de finales de otoño en su sala de estar cuando escuchó el ráfaga familiar de la caja de cartas. Era bastante temprano para el poste, pensó, mirando el reloj en la repisa de la chimenea. El pequeño pueblo de Stein Mary me mantuvo a sus ritmos con notable precisión, por lo que cualquier desviación era notable para sus más residentes observadores. Buenos días, la señorita Marple, llamó alegremente el cartero desde la entrega especial de Garden Path. Para usted hoy necesitaba una firma. Qué curioso, la señorita Marple murmuró, limpiándose las manos en su delantal antes de dirigirse a la puerta. Rara vez recibía paquetes que requerían firmas. El paquete estaba cuidadosamente envuelto en papel marrón, su nombre y dirección escritos en una mano familiar que le hizo levantar las cejas ligeramente. Lo llevó a su sillón favorito junto a la ventana, donde la luz de la mañana era mejor para sus cada vez más problemáticos ojos, y descuidó cuidadosamente el interior. Era un proyecto de tejido a medio terminar, un chal con un patrón intrincado, a diferencia de cualquiera que haya visto antes. La lana era de excelente calidad, y las agujas todavía estaban unidas, como si el punto lo hubiera dejado a mitad de camino. Debajo del tejido había una nota doblada que la señorita Marple abrió con dedos que habían crecido ligeramente rígidos con la edad, pero que permanecían notablemente ágiles. Querida señorita, la nota leía, en la letra distintiva de Eleanor Pritchard, me temo que no podré completar este patrón. Tal vez verás en qué he visto. Confío en nadie. La señorita Marple frunció el ceño. Eleanor Pritchard había sido miembro de su círculo de tejido durante muchos años antes de mudarse a Londres hacía 3 años. Una mujer sensata que no se le daba lo dramático ni los mensajes crípticos. Habían correspondido ocasionalmente, pero esto era lo más extraño de todo. Con los dedos cuidadosos, la señorita Marple extendió sobre su regazo el patrón. Era de hecho inusual no simplemente en su diseño, que era lo suficientemente complejo, sino en su ejecución. Había irregularidades que una persona de la habilidad de Eleanor nunca permitiría, a menos que ella mantuviera el trabajo más cerca de sus ojos. Examinando una sección donde las puntadas variaban en tensión, no parecía que fueran errores. Seguramente Eleanor había sido una de las tejedores más meticulosas que había conocido. Estas variaciones parecían intencionales, al igual que los curiosos cambios de color que no parecían seguir ninguna lógica de patrón convencional. «¡Cómo extraño!», murmuró para sí misma, volcando la pieza para examinar lo contrario. Al lado había algo en el patrón que hizo cosquillas en el fondo de su mente, un recuerdo o asociación que no pudo comprender. El anillo agudo del teléfono la sobresaltó de su examen. Dejando cuidadosamente el tejido de punto, se dirigió al pasillo, donde se paró junto al teléfono en su pequeña mesa. «Señorita Marple hablando», respondió. «Señorita Marple, este es el inspector Crauk». La voz en el otro extremo era familiar y traía recuerdos de varios encuentros anteriores con el Scotia Yard. «Buenos días, inspector. Qué gusto saber de ti». Hubo una pausa antes de que él continuara, su tono grave. «Me temo que estoy llamando con algunas noticias bastante preocupantes. ¿Conoces a la señora Eleanor Pritchard?» Miss Marple apretó el receptor. «Sí, de hecho solo esta mañana recibí un paquete de ella». «Veo». Otra pausa.
Lamento mucho informarle que la señora Pritchard fue encontrada muerta en su piso de Londres ayer por la noche. A pesar de sus años y las muchas tragedias que había presenciado, la señorita Marple sintió la conmoción de las noticias con entusiasmo. Oh querido, eso es más angustiante. Puedo preguntarle sobre las circunstancias, continuó el inspector. Parece ser suicidio, señorita Marple. Pastillas para dormir. El examen preliminar sugiere que las tomó la noche anterior. La última vez que vio a la señora Pritchard fue en silencio, aunque su mente ya estaba conectando esta información con la llegada del paquete y su extraño contenido. El inspector continuó. Hay algo más. Su nombre y dirección fueron encontrados escritos en una hoja de papel en la máquina de escribir de la señora Pritchard. Por eso estoy llamando personalmente. ¿Se contactó con usted recientemente, aparte de este paquete que mencionó? No, durante varios meses. Tarjetas de Navidad intercambiadas el año pasado, y ella escribió una breve nota en febrero sobre la muerte de un mutuo conocido. Veo. ¿Te importaría si vengo a verte, señorita Marple? Algunas preguntas que me gustaría hacer sobre la señora Pritchard. Por supuesto, inspector. Estaré en casa todo el día. Día después de reemplazar el receptor, la señorita Marple se puso de pie por un momento, pensando en ella, con los ojos lejanos. Pobre Eleyanena, parecía imposible que la sensata mujer que había conocido se quitara la vida. Y esa nota de no confiaría en nadie, apenas sugería a una mujer que planeaba suicidio. Regresó a su sillón y recogió el tejido una vez más, estudiándolo con nueva atención. Si Eleyanena lo había enviado solo antes de su muerte, debía haber un significado más allá de un simple proyecto inacabado. Las irregularidades en las puntadas continuaron molestando a la señorita Marple. Ajustó sus gafas y sostuvo el tejido a la longitud de los brazos, inclinando ligeramente la cabeza, y entonces lo vio, lo que había estado molestando en su subconsciente. Cuando se ve desde cierto ángulo, las puntadas irregulares formaban un patrón propio, un patrón que se parecía notablemente a cartas. Su aliento se atrapó, el tejido se deslizó de sus dedos, cayendo a su regazo mientras la comprensión amanecía. Esto no era un patrón de tejido ordinario, este fue un mensaje codificado de una mujer que temía por su vida. Los labios de la señorita Marple se presionaron en una línea delgada mientras doblaba cuidadosamente el tejido y lo colocaba de nuevo en su envoltorio. Para cuando llegara el inspector Crauk, ella necesitaría tener una comprensión más clara de lo que Eleyanena Pritchard había estado tratando de decirle, porque una cosa era segura, lo que sea que Eleyanena hubiera visto, cualquier conocimiento que la hubiera llevado a su muerte ahora estaba en las manos de la señorita Marple, oculto en los puntos inocentes de un chal inacabado. Se levantó y se dirigió a su escritorio, sacando su lupa y una almohadilla de papel. Si había un mensaje oculto en el patrón lo encontraría. Después de todo, los patrones eran la especialidad de la señorita Marple, no solo en tejer sino también en el comportamiento humano, y en su experiencia, los patrones peligrosos eran aquellos diseñados deliberadamente para engañar. Cuando comenzó su examen metódico del tejido, el sol de la mañana arrojó sombras largas a través de la habitación, y en algún lugar del jardín, un mirlo dio su alarma, una advertencia que no fue escuchada por todos, excepto aquellos que conocían la importancia de tales cosas. Tal como la señorita Marple sabía, la muerte de Eleyanena Pritchard no fue un suicidio, sino el silenciamiento de alguien que había descubierto una verdad que alguien estaba desesperado por mantener escondida. Capítulo 2. Chismes del pueblo. A la hora del té, Miss Marple organizó la bandeja de té con particular atención esa tarde. La tetera del Derby de la Corona había sido pulida a un brillo suave, y había instruido a su fiel sirvienta Cherry para sacar los mejores escalones y pasteles de semillas. Si uno desea extraer información,
Miss Marple sabía por larga experiencia. Uno debe proporcionar la configuración adecuada para las confidencias. El timbre sonó precisamente a las 4. Dolly Bantry siempre había tenido esa puntualidad, una calidad que Miss Marple apreciaba en un amigo. «Mi querida Jane», la señora Bantry exclamó mientras barría la sala de estar, quitándose los guantes. «Yo llegué justo cuando recibí tu nota. Es cierto lo de la pobre Eleanor Pritchard. Suicidio dicen en el pueblo». La señorita Marple hizo un gesto hacia el sillón frente a los suyos. «Siéntate, Dolly». «Sí, me temo que es cierto que Eleanor ha muerto, aunque tengo mis dudas sobre que se suicidara». Los ojos de la señora Bantry se ensancharon con interés mientras se acomodaba. «¿Verdad? Qué intrigante, una mujer tan sensata. Siempre pensé que no era del tipo». «Todos mis pensamientos exactamente», la señorita Marple respondió, vertiendo té en las delicadas tazas con leche y azúcar. «No es perfecto como siempre, Jane, tu memoria nunca falla». La señora Bantry aceptó la copa. «¿Pero qué te hace dudar de la historia oficial?» La señorita Marple dudó un momento y luego alcanzó el paquete de papel marrón al lado de su silla. «Eleanor me envió esto. Llegó esta mañana, publicada me imagino, poco antes de su muerte». La señora Bantry se inclinó hacia adelante para examinar el proyecto de tejido a medio terminar que la señorita Marple extendió cuidadosamente por la pequeña mesa entre ellas. «Un chal. No sabía que Eleanor todavía estaba tejiendo. Me escribió la Navidad pasada que su artritis la estaba preocupando. Manos, de hecho eso es más interesante». La señorita Marple archivó este detalle. «Dime, Dolly, ¿cuándo fue la última vez que viste a Eleanor?» La señora Bantry bebió su té pensativamente. «Debe haber sido cuando visitó la semana pasada. Inesperadamente apareció en la feria del pueblo. No se quedó mucho tiempo, solo un día o dos, creo». Las agujas de la señorita Marple, que habían estado haciendo clic constantemente mientras trabajaba en su propio tejido, se detuvieron momentáneamente. «Eleanor estuvo aquí, en Stenmery Me, la semana pasada. Qué curiosa, no me llamó. Oh, parecía bastante preocupada». La señora Bantry continuó ayudándose a sí misma con un bollo. «La vi en una conversación profunda con el coronel Edwards. Estaban sentados en el banco junto a las cabezas del War Memorial, como conspiradores». Se rió por la imagen. Intenté llamar su atención, pero ella parecía tan absorta que no me gustó interrumpir. «El coronel Edwards», la señorita Marple repitió suavemente. «Ahora, eso es interesante». «¿Por qué lo es?», la señora Bantry preguntó, su curiosidad en aumento. «El coronel trabajó en inteligencia militar durante la guerra». Miss Marple continuó, reanudando su tejido, su expresión pensativa. «Él no, y Eleanor, si recuerdo correctamente, tenía alguna posición en el Ministerio de Relaciones Exteriores». «Oh sí, bastante importante», añadió la señora Bantry. «Yo recuerdo que aunque nunca habló mucho sobre el análisis o los códigos de patrones, rompiendo o algo así, tenía un ojo notable para los patrones como recuerdo». La señora Bantry miró hacia el chal inacabado. «Como usted, Jane». La señorita Marple sonrió ligeramente. «Sí, teníamos algo en común. Ciertamente es una habilidad útil, ver los patrones en las cosas y en las personas, siempre lo he pensado. Extraordinario, cómo Eleanor salió de la aldea, así que de repente», continuó la señora Bantry, calentándose con el tema, «justo después de que llegó el reverendo Hawthorne. No lo recuerdo muy bien, porque era un momento tan ocupado en la parroquia, que el nuevo vicario apenas se había instalado cuando Eleanor anunció que se mudaría». Los ojos azules pálidos de la señorita Marple se agudizaron con interés, aunque su expresión permaneció plácida. «Fue, de hecho, no había conectado esos eventos antes». «Oh sí, es bastante definitivo», dijo Bantry, bajando su voz conspiratoriamente. «Se habló en ese momento, no que escuchara chismes por supuesto,
pero la señora Phelps del comité de la iglesia mencionó que Eleyanena parecía bastante molesta después de reunirse con el reverendo, blanco como una hoja, dijo, como si recitara un detalle importante, dijo, que como muy extraño. La señorita Marple vertió una segunda taza de té para ambos, y alguien lo sabía. La señora Bantry sacudió la cabeza. Eleyanena siempre era bastante privada, ¿no? Añadió pensativamente. Hizo a la gente como una extraña, que un día estaba completamente involucrada en los asuntos de las aldeas, y al siguiente estaba empacando para Londres. Dejó su cabaña a su sobrina, esa chica que se casó con el médico en Eastbourne, y el reverendo Hawthorne. ¿Qué me dices de él, ahora que ha estado con nosotros durante 3 años? La señorita Marple pidió, manteniendo su tono casual. Oh, muy impresionantes sermones maravillosos. Así aprendí, que entre usted y yo, la señora Bantry se inclinó hacia adelante, lo encuentro un poco remoto, el coronel Edwards. No puede cumplirlo, no asiste a los servicios cuando él está predicando. De hecho, no había notado que las agujas de tejer de la señorita Marple se hicieron un clic rítmico mientras trabajaba. El coronel dice que hay algo que no está bien sobre él, instintos sobre estas cosas, murmuró la señora Bantry, mientras luego se reía ligeramente. Aunque el coronel se está volviendo bastante discapacitado en estos días, tal vez no sea nada. Después de que Dolly Bantry se fue, llena de pastel y la importancia de ser el confidente de la señorita Marple, en lo que prometió ser otro de sus misteriosos y peculiares amigos, la señorita Marple se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que había obtenido de la conversación, la inesperada visita de Eleyanena al pueblo, su misteriosa conversación con el coronel Edwards, y la coincidencia más intrigante de su partida con la llegada del reverendo Hawthorne. 3 años antes, la señorita Marple decidió que una visita al vicoraje estaba en orden, y se preparó, tomando su bolsa de tejer y colocando el chal sin terminar de Eleyanena dentro de ella. Salió por la puerta del jardín. El aire de la tarde sostenía el crujir del invierno que se acercaba. La señorita Marple caminó con paso firme. Al pasar por St. Mary podría parecer un remanso somnoliento para los extraños, pero para Han Marple, era un microcosmos de comportamiento humano, en toda su complejidad y oscuridad. El reverendo Hawthorne estaba podando rosas en el jardín del vicoraje cuando llegó la señorita Marple. El hombre, alto y delgado, con el pelo oscuro salpicado de plata, se enderezó ante su acercamiento, ocultando secretos en las manos. Señorita Marple, qué agradable sorpresa, la saludó, aunque ella notó que su sonrisa no alcanzó sus ojos. Buenas tardes, vicario. Espero no molestarte en absoluto, solo era para terminar. ¿Te gustaría entrar para el té?, invitó el reverendo, mientras le ofrecía el pan de molde casero. Se establecieron en su estudio, una habitación cómoda llena de textos teológicos y volúmenes históricos. Es un negocio triste sobre la señora Pritchard, comentó el vicario, revolviendo su té. La noticia me llegó esta mañana. De hecho, la señorita Marple acordó cuidadosamente. Tal tragedia. ¿La conocías bien? Hubo un breve endurecimiento de los hombros del vicario antes de que respondiera. No bien. No salió del pueblo poco después de que yo llegara. Como recuerdo, dijo la señorita Marple suavemente. Sí, una gran coincidencia. Señorita Marple, dijo él con un leve tintineo al poner su taza de té, realmente no estaba al tanto de eso. Aunque muchas personas hicieron cosas notables durante esos días oscuros de los que rara vez hablan después, la señorita Marple estuvo de acuerdo, y continuó, y usted mismo, vicario, estaba en el capellán del ejército de servicios. Él respondió sin problemas. Una carrera muy distinguida, me temo. Ahora, dijo la señorita Marple, sonriendo suavemente, ¿hay algo específico con lo que podría ayudarte hoy, señorita Marple? Sonrió suavemente. No,
Solo una llamada social. Uno siente estas pérdidas más intensamente a mi edad y encuentro compañía, un consuelo. Después de dejar el vicoraje, Miss Marple hizo una parada adicional en la oficina de correos del pueblo, donde la señorita Higgins se estaba cerrando para el día. Miss Marple, justo a tiempo, estaba a punto de cerrar la puerta cuando la amante del correo exclamó: «Solo un momento de tu tiempo, señorita Higgins». Miss Marple dijo: «Me preguntaba si recordaba algo inusual sobre la correspondencia de la señora Pritchard antes de que ella abandonara el pueblo, o tal vez desde entonces». Los ojos de la señorita Higgins se iluminaron con el placer de alguien cuyas observaciones finalmente estaban siendo valoradas. «Oh, de hecho», dijo la señorita Higgins, «había varios telegramas urgentes justo antes de que ella se fuera». Más inusual para la señora Pritchard, que generalmente era una persona tan regular, y desde entonces, ella escribió regularmente una dirección en Suiza cada mes, tan regular como un reloj. Las cejas de la señorita Marple se levantaron un poco. «Sí, en algún lugar cerca de Ginebra, aunque no podría decir exactamente dónde». Higgins bajó la voz. «La correspondencia extranjera siempre se observó en nuestro registro, que ves las regulaciones por supuesto más útil». La señorita Marple le agradeció y se dirigió a casa. Mientras el anochecer caía sobre su cabaña, se instaló en su sillón y una vez más, extendió el tejido de Eleyanena sobre su regazo. Trabajando cuidadosamente por la luz de la lámpara, rastreó los puntos irregulares que observaron sus posiciones en el patrón. Después de casi una hora de examen meticuloso, se sentó en su silla con una mirada de triunfo tranquilo en su rostro. Las puntadas irregulares, cuando se alinearon correctamente, formaron una serie de números y letras, no palabras, sino lo que parecía ser un código de referencia de algún tipo. La señorita Marple copió la secuencia cuidadosamente en una hoja de papel Puise 43117 NP. Mientras miraba el código, su mente trabajó a través de sus posibles significados. Puise podría representar el archivo vital o el hecho verificado. 43 podría ser un año, 1943 maras, durante la altura de la guerra. 117 podría ser un número de página o referencia de archivo. Los ojos de la señorita Marple se ampliaron ligeramente cuando se le ocurrió una posibilidad. NP, punto de aguja, era un término bastante común en los círculos de tejer, pero algo le decía que en este contexto podría tener un significado completamente diferente. Ella dobló cuidadosamente el tejido de Eleyanena, lo colocó en el cajón de su mesita de noche y pensó para sí misma: mañana llegará el inspector Cracock y tendría preguntas para él, preguntas sobre las operaciones de guerra en los documentos clasificados, y por qué una mujer con el conocimiento de los códigos había enviado su mensaje final oculto en las puntadas de un chal inacabado. Capítulo 3. El inspector llega a la mañana siguiente. Amaneció con una helada plateada que recubría el jardín de la cabaña de Miss Marple. Había estado despierta desde antes del amanecer, su mente demasiado preocupada por el patrón de tejido de Eleyanena Pritchard para permitir el descanso. Después de un desayuno temprano, examinó cuidadosamente el chal inacabado una vez más, confirmando su descubrimiento de la secuencia del código, y buscando pistas adicionales que pudiera haberse perdido. A las 10:00 m. El auto de policía negro se detuvo afuera de su puerta. La señorita Marple observó desde la ventana de su sala de estar mientras el inspector Craock surgía, su alta figura familiar de sus encuentros anteriores. Siempre lo había encontrado como un detective más satisfactorio e inteligente, respetuoso de sus observaciones y no propenso a la actitud despectiva que algunos hombres más jóvenes adoptaban hacia las mujeres mayores. «Bien, mañana, señorita Marple», la saludó cuando ella abrió la puerta. «Confío en que no he llamado demasiado temprano». «No, inspector, lo he estado esperando», respondió ella, invitándolo a entrar del frío.
Lo condujo a la sala de estar, donde un fuego alegre crepitaba en la chimenea. El inspector se quitó el abrigo, revelando un traje bien cortado que hablaba de su atención meticulosa habitual a la apariencia. «Me temo que vengo con noticias bastante inquietantes», dijo una vez que se sentaron. «Los resultados de la autopsia en la señora Pritchard han revelado que la muerte no fue suicidio. Después de todo». La señorita Marple asintió ligeramente. Sospechaba de eso. Elena no era del tipo que se quitara la vida. «Puedo preguntar qué encontraron». «Las pastillas para dormir fueron de hecho la causa de la muerte», explicó el inspector, «pero la dosis estaba mucho más alta de lo que podría haberse administrado a sí misma. Además, se encontraron rastros de otro sedante en lo que parece haber sido su té de la tarde». La expresión del inspector era tumba. «Fue asesinato, señorita Marple, cuidadosamente arreglado para parecer suicidio». «Ya veo», respondió ella en voz baja. «Pobre Elena debe haber sabido que estaba en peligro, de ahí el paquete que envió para mí». «Sí, sobre ese paquete». El inspector se inclinó hacia adelante ligeramente. «Lo mencionaste ayer. ¿Puedo verlo?» La señorita Marple sacó el tejido inacabado de su cajón de la mesita de noche y lo colocó cuidadosamente sobre la pequeña mesa entre ellos. Era un tejido de punto para un chal, pero como pudo ver el inspector, había irregularidades en las puntadas. Craok frunció el ceño, estudiando la lana con una expresión perpleja. «Me temo que no veo nada inusual, pero luego no sé nada sobre tejer», comentó. «Las irregularidades forman un patrón por sí solas», explicó la señorita Marple, señalando con su delgado dedo capaz. «Cuando se alinean correctamente, crean lo que...». Los ojos del inspector se agudizaron con interés. Los ojos del inspector se agudizaron con interés. «Un código. ¿Está seguro?» «Bastante cierto», respondió la señorita Marple. «Y hay algo más que debes saber». La señora Pritchard trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la guerra en alguna capacidad relacionada con códigos y patrones. Creo que este tejido fue su forma de transmitir información que sentía era peligrosa, lo que puede haberla llevado a su muerte». El inspector sacó su cuaderno y escribió cuidadosamente la secuencia del código. «Esto es extremadamente interesante, Miss Marple, ya que, como sucede, la señora Pritchard recientemente había sido habilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a tiempo parcial. Si realmente hubiera perdido el pálido de Marple, sus ojos azules se registraron con leve sorpresa. Sí, ella estaba trabajando como traductora para documentos históricos confidenciales, específicamente las comunicaciones de guerra que se están desclasificando para archivos históricos. El inspector dudó y luego agregó: «Esta información es confidencial, por supuesto». «Por supuesto», le aseguró la señorita Marple, «pero eso explica mucho. Si Elena descubrió algo en esos documentos antiguos, algo que contradijo el registro oficial, quizás», respondió el inspector, «exactamente lo que estaba pensando. Este código que encontró bien podría referirse a documentos específicos de 1943, dado los componentes 43, dijo Miss Marple, asintiendo. «Exactamente, y la porción NP podría». El inspector Craok miró bruscamente la aguja. «¿Por qué sugiere esa palabra en particular? Parece una posibilidad lógica, dado el medio del mensaje», explicó la señorita Marple, haciendo un gesto hacia el tejido de punto, «aunque sospecho que podría tener un significado más allá de lo obvio». El inspector guardó silencio por un momento, su expresión reflexiva. La señorita Marple, pensativa, murmuró: «Creo que te has topado con algo importante». Operation Needle Point fue una operación de guerra clasificada que involucraba recopilación de inteligencia en Francia ocupada. Los detalles siguen siendo sensibles incluso ahora. El inspector Craok asintió lentamente. «Veo que la señorita Marple»,
en silencio, y Eleyanena habría tenido acceso a esos archivos en su nuevo puesto potencialmente. El inspector Krauk cerró su cuaderno. Tendré que realizar algunas consultas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras tanto, me gustaría hablar con cualquiera en el pueblo que tuviera contacto con la señora Pritchard durante su reciente visita. Creo que el coronel Edwards sería tu mejor punto de partida, sugirió. La señorita Marple asintió. Entiendo que tuvieron una conversación bastante intensa solo una semana antes de su muerte. Después de que el inspector partió, la señorita Marple se puso el sombrero y el abrigo, y se dirigió a la casa del coronel Edwards en las afueras del pueblo. El coronel vivía solo, excepto por su ama de llaves, la señora Green, quien admitió a la señorita Marple con una expresión preocupada. «No ha sido hoy, señorita Marple», dijo en voz baja. «Desde que escuchó sobre la señora Pritchard ayer, se ha cerrado en su estudio, apenas ha tocado sus comidas». La señorita Marple encontró al coronel sentado por la ventana de su estudio, un informe militar abierto en su regazo, aunque sus ojos estaban fijos en el jardín más allá. A los 75 años, el coronel seguía siendo una figura imponente, recta y clara, con la postura de un hombre acostumbrado a comandar. «Coronel Edwards», saludó la señorita Marple suavemente, «espero no estar entrometiendo». El coronel, al notar su presencia, se sobresaltó ligeramente. «Señorita Marple, no, por favor, entra. Me temo que no soy muy buena compañía hoy». «Entiendo que conocías a Eleyanena Pritchard», dijo la señorita Marple, tomando asiento. La expresión del coronel pareció envejecer al mencionar el nombre de Eleyanena. «Sí, colegas de una especie durante la guerra. No directamente, nuestros caminos rara vez se cruzaron, pero trabajamos en campos relacionados con inteligencia», respondió el coronel. La señorita Marple, en silencio, lo miró fijamente. «¿Inteligencia?», preguntó. «Sí, Eleyanena tenía un don notable para patrones y códigos. Salvó muchas vidas con ese don. Creo que ella habló contigo durante su visita la semana pasada», agregó el coronel. Guardó silencio por un largo momento mientras sus dedos tamborileaban inquietos en el brazo de su silla. Ella encontró algo en los archivos antiguos, que no coincidía con lo que recordaba. Algo sobre la operación Needle Point. El corazón de la señorita Marple se aceleró ante la confirmación de su teoría, pero su rostro permaneció impasible. «¿Y cuál era la operación Needle Point, coronel, si se le permite decirlo?», preguntó tranquilamente. El coronel suspiró. «Es una historia antigua ahora, aunque el gobierno aún lo mantiene clasificado. Needle Point era una red de agentes de resistencia en Francia ocupada. Usaron patrones de tejido como medio para codificar y transmitir mensajes de inteligencia en simple vista, a través de revistas femeninas y panfletos de tejido». «Qué ingeniosa, ¿verdad?», murmuró la señorita Marple, pensando en el mensaje final de Eleyanena. La cara del coronel se oscureció al recordar la tragedia. La red fue expuesta. 12 agentes perdidos, traicionados por un doble agente que conocíamos como el Tejedor. Al menos, esa era la historia oficial. Pero Eleyanena encontró evidencia sugiriendo lo contrario. La señorita Marple lo miró intensamente. Ella creía que había encontrado pruebas de que el Tejedor era inocente, que alguien más había traicionado a la red, alguien cuya identidad había sido protegida todos estos años. El coronel dudó por un momento, luego pareció tomar una decisión. «Sí, pero no me dijo quién». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Te dijo algo más?». El coronel no respondió de inmediato, pero luego con cautela dijo que necesitaba encontrar más pruebas antes de poder estar segura, y me preguntó si todavía tenía algunas fotografías de ese período del equipo de comunicaciones que manejó las transmisiones de Needle Point. La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Tienes algunas?».
El coronel se levantó y cruzó el salón con pasos firmes. Se dirigió a un gran escritorio de roble y desbloqueó un cajón con una llave de su bolsillo. Este es el que estaba más interesado en, dijo mientras le entregaba a la señorita Marple una fotografía en blanco y negro. En ella, un grupo de jóvenes oficiales estaba de pie ante una casa de campo, y Eleanor había marcado con una pequeña cruz en lápiz un rostro en la parte de atrás. Era un joven serio, con cabello oscuro, que estaba un poco apartado de los demás. Teniente James Hawkins, dijo el coronel señalando la imagen. Este fue el oficial de comunicaciones que manejó muchas de las transmisiones codificadas para Needle Point. La señorita Marple estudió la fotografía con atención. Algo en el rostro de Hawkins le resultaba familiar. La mandíbula, la expresión distante. Coronel preguntó cuidadosamente, ¿qué sucedió con el teniente Hawkins después de la guerra? Desapareció en la vida civil como tantos. Perdí el rastro de él, respondió el coronel. El coronel retiró la fotografía y la reemplazó en el cajón. Eleanor parecía bastante perturbada después de ver esta foto. Estaba en mucha prisa. La señorita Marple guardó la fotografía en su bolso y salió apresuradamente del despacho. Mientras caminaba de regreso por el pueblo, algo la detuvo. Observó al reverendo Hawthorne hablando con el director de la iglesia junto al Lychgate. La forma en que sostenía su postura, su perfil, un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire de otoño que cruzaba la aldea. El nombre del teniente James Hawkins, y el reverendo James Hawthorne. La similitud en los nombres apenas podía ser coincidencia. Un presentimiento la llevó a la vieja casa de campo al borde del pueblo. Las coordenadas que había descifrado del tejido de Elanena apuntaban directamente allí, ubicación específicamente para un roble hueco que se había mantenido en los terrenos durante siglos. Le tomó un tiempo encontrarlo, y sus rodillas protestaron en el terreno desigual, pero eventualmente localizó el antiguo árbol con su distintivo tronco retorcido. El hueco estaba a la altura de la cintura, parcialmente oculto por la hiedra que alcanzaba cautelosamente. Sus dedos tocaron algo metálico, una pequeña caja de lata empañada por la edad. Con cuidado, la retiró y abrió la tapa. En su interior había un pequeño diario atado con desvaída cuerda azul, cuyas páginas amarillentas con el tiempo mostraban varias flores secas, presionadas entre las páginas que marcaban ciertas secciones. El diario estaba escrito en francés. La letra pequeña y precisa de la escritura a mano reconoció suficientes palabras para determinar que pertenecía a alguien llamado Melind. Casi con seguridad, Melin Fournier, uno de los miembros clave de la red de punta de aguja, que había sido capturada y ejecutada por la Gestapo. El sonido de los pasos en el camino detrás de ella hizo que la señorita Marple deslizara rápidamente el diario en su bolsa de punto. Se volvió para encontrarse cara a cara con un joven jardinero, que le dio la vuelta a su gorra respetuosamente. La tarde, señorita, buscando champiñones, ¿está disfrutando de un poco de caminata por la naturaleza?, dijo él. Ella respondió con una sonrisa. Los colores de otoño son tan encantadores. Mientras regresaba hacia el pueblo verde que se acercaba, un automóvil, detrás de ella, se movía bastante más rápido de lo que era habitual en el carril estrecho. La señorita Marple se hizo a un lado para dejarlo pasar, pero a su alarma el vehículo se desvió hacia ella. Solo un paso rápido detrás de un gran roble le salvó de ser golpeada. El auto aceleró lejos, dejándola sacudida pero ilesa. Había sucedido demasiado rápido para que ella pudiera identificar al conductor, pero una cosa era segura: lo que acababa de ocurrir no había sido un accidente. Alguien la había visto recuperar el diario e intentó silenciarla, tal como habían silenciado a Elanena Pritchard. El juego se había vuelto de repente muy peligroso. Capítulo 4.
Decodificando las puntadas, la señorita Marple se sentó en su cabaña esa noche, con el diario de Méline Fournier extendido delante de ella sobre la mesa, un diccionario francés en su codo, y el patrón de tejido de la nena junto con el intento de su vida que la tarde le había dejado conmocionada, pero más decidida que nunca a descubrir la verdad detrás del asesinato de la nena. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Fue el inspector Craok, luciendo grave. Escuché sobre el incidente en el carril, dijo sin preámbulo mientras entraba. La señora Wilkins de la panadería lo vio suceder y lo informó inmediatamente. ¿Estás bien, señorita Marple? Perfectamente bien. Gracias, inspector. Siéntese. Mientras él se sentaba, su mirada cayó sobre el diario. ¿Qué es esto? Un descubrimiento bastante significativo, la señorita Marple explicó. Lo encontré escondido en un hueco de árbol en los terrenos de Maná, precisamente donde las coordenadas en el patrón de tejido de Eleyanena indicaban. Las cejas del inspector se alzaron. Descifrar coordenadas del tejido. De hecho, ciertos nudos y bucles en el patrón corresponden al mapa. Referencias. Una vez que me di cuenta de eso, se volvió bastante sencillo. La señorita Marple le entregó el diario, que pertenecía a Méline Fournier, miembro de la red de Punta de Aguja. Está en francés, pero he podido traducir porciones con mi diccionario, explicó. Craok pasó las páginas señalando las flores presionadas. Estas marcas parecen deliberadas, sí, creo que indican pasajes importantes. El diario en sí es bastante críptico. Méline fue claramente cuidadosa. No escribiría nada que pudiera poner en peligro a sus compañeros operativos si cayera en las manos enemigas. La señorita Marple, tejiendo su tejido, sus dedos trabajando constantemente mientras hablaba, continuó, pero he hecho algunos progresos con él, y lo que encontré, alinea con lo que el coronel Edwards me dijo antes, que Eleyanena creía que el tejedor, la persona culpada oficialmente por traicionar la red de Punta de Aguja, era inocente. Las entradas del diario sugieren que Méline Fournier tenía sospechas sobre la verdadera identidad del traidor. Nombró, no los nombres directamente. La señorita Marple continuó. Se refiere a alguien que usa el nombre de código El Pastor. Me diga, inspector, ¿qué ha aprendido sobre Operation Needle Point? Craok se recostó en su silla. Pasé la tarde consultando con colegas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenías razón, Needle Point fue una operación de inteligencia utilizando patrones de tejido como código. Los patrones se publicaron en revistas de mujeres distribuidas en Francia ocupada. Permitieron que publicaciones aparentemente inocentes llevaran detallada información sobre los movimientos de las tropas alemanas, las líneas de suministro, etc. Fue notablemente efectiva, hasta que la red fue traicionada. La señorita Marple observó con precisión al final. En 1943, 12 miembros de la red fueron arrestados por la Gestapo. La operación se vio completamente comprometida. La voz del inspector fue sombría. Después de las investigaciones de guerra, se señaló a un agente doble llamado el Tejedor como el traidor. Fue juzgado en un tribunal militar cerrado y ejecutado en 1946. Pero, ¿qué pasaría si ejecutaron al mal? Los ojos azul pálido de la señorita Marple estaban preocupados. ¿Qué pasaría si Eleyanena encontró evidencia en esos cables desclasificados que exoneraron al tejedor e implicaron a alguien más? Eso sin duda sería un motivo para el asesinato. Craok reconoció, mirando la situación. La reputación y posiblemente posiciones de poder actuales estarían en juego si tal aborto espontáneo de la justicia. La señorita Marple expuso. Creo que deberíamos pagar otra visita al coronel Edwards. Tiene fotografías y posiblemente otra documentación de ese periodo que podría ayudarnos a identificar al pastor. Su conversación fue interrumpida por el teléfono, que tocaba.
El inspector respondió a su expresión oscureciéndose mientras escuchaba. Veo que estaremos allí. Colgado y recurrido a la señorita Marple, el coronel Edwards ha sido encontrado inconsciente en su estudio. Un aparente intento de suicidio con pastillas para dormir, el mismo método utilizado para asesinar a Eleyanena. Miss Marple preguntó bruscamente, ¿qué parece? Su ama de llaves lo encontró y pidió ayuda. Lo han llevado al hospital, mucho venom. Craok ayudó a Miss Marple con su abrigo. Esto no puede ser una coincidencia. Mientras conducían hacia la casa del coronel, la mente de Miss Marple estaba corriendo conectando hilos de evidencia, viendo un patrón emerger lentamente del caos aparente. Tal como había descifrado el patrón en el inspector de tejer de Eleyanena, dijo de repente, los colegas mencionan algo sobre el teniente James Hawkins. ¿El oficial de comunicaciones? Sí lo hicieron. Fue responsable de codificar muchos de los puntos de aguja. Mensajes. Craok la miró. Curioso. ¿Por qué le preguntas? Creo que puede estar viviendo en St. Mary's bajo un nombre diferente. Miss Marple dudó. Luego agregó. Yo sospecho que puede ser el reverendo James Hawkins, el vicario. Eso es una acusación, señorita Marple. Es simplemente una teoría en este punto. Ella concedió, pero el momento de los eventos era sugerente. Eleyanena dejó el pueblo abruptamente cuando el reverendo Hawkins llegó hace 3 años. Si ella lo reconocía de su trabajo en tiempos de guerra, en la casa del coronel, encontraron varios policías ya en la escena. La señora Green, la ama de llaves, estaba angustiada. Estaba bien cuando me fui a hacer las compras. Ella sollozó. Cuando regresé lo encontré desplomado en su escritorio, con una botella de pastillas vacía a su lado. Mientras el inspector hablaba con los oficiales, la señorita Marple se dirigió en silencio al estudio del coronel. El escritorio permanecía tal como había sido encontrado, un vaso medio vacío de whisky al lado de papeles dispersos, y una botella de pastillas vacía. La señorita Marple señaló que el cajón donde el coronel había mantenido sus fotografías de tiempos de guerra estaba abierto. Regresó a la sala de estar justo cuando Craok concluía su entrevista con la señora Green. La señorita Marple en voz baja, dijo: el cajón que contiene las fotografías del coronel está abierto. Se encontraron en o cerca de su escritorio. Una verificación rápida confirmó que no estaban entre los papeles, aunque había un espacio claro en la mancha donde algo podría haber sido eliminado. Alguien los tomó. La señorita Marple concluyó. A alguien le interesaba eliminar la evidencia que podría conectarlo con la operación aguja. Regresando a su cabaña esa noche, la señorita Marple continuó su trabajo en el patrón de tejido de Eleyanena. Ahora aún más convencida de que contenía vital evidencia, se dio cuenta de que los cambios de color en la lana no eran simplemente decorativos, sino que formaban un cifrado de sustitución simple. Cuando combinó ciertos puntos, lentamente fue descifrando el mensaje: el traidor no es a quien dijeron. La evidencia en el patrón le decía: cuidado. La señorita Marple se sentó, su corazón acelerando aunque intentó calmarse. El pastor, reverendo Hawkins. La coincidencia de nombres de repente tuvo sentido terrible. No Hawkins a Hawkins, pero un juego de palabras, el pastor que llevó a su rebaño. ¿Quién mejor para asumir el papel de vicario que un hombre que busca ocultar su pasado? Y luego otra conexión hizo clic. El pastor no como un manejador de espionaje, como todos habían asumido, sino literalmente el reverendo Hawkins, cuya anterior identidad como inquilino, dejando a Hawkins, lo había colocado en la posición perfecta para traicionar la red de puntas de aguja. Eleyanena debe haberlo reconocido cuando llegó a St. Mary's hace 3 años, tal vez no de inmediato, pero algo sobre él había provocado su memoria.
Ella había huido a Londres solo para regresar cuando su trabajo con los archivos desclasificados había confirmado sus sospechas. Había buscado al coronel Edwards, le mostró la evidencia y luego envió su mensaje final a la señorita Marple antes de confrontar a Houghton, una confrontación que le había costado la vida a Eleyanena. La señorita Marple recogió el teléfono y marcó el número del inspector Crauk. Esto ya no es una cuestión de interés histórico. Un asesino está caminando libre en St. Mary's, y si sus deducciones eran correctas, ya había reclamado 2 víctimas. No me olvides de que Melin había escrito, ya no creo que sea C quien nos traiciona. La evidencia apunta a otro lugar, a alguien que ve todos los mensajes antes de que lleguen a nuestros amigos. Me temo que puede ser, leer. Dios, ayúdanos si tengo razón. Las sospechas de la señorita Marple sobre el reverendo Houghton se fortalecieron. Como teniente del oficial de comunicaciones, Hawkins habría tenido acceso a los mensajes codificados antes de que fueran transmitidos. Podría haber alterado detalles cruciales de los puntos de reunión, señales de reconocimiento, ubicaciones de casas seguras, enviando agentes de manera involuntaria a trampas. Las flores prensadas, Miss Marple se dio cuenta de que no eran recuerdos sentimentales, sino un código. En su juventud, había estado familiarizada con el idioma victoriano de las flores, donde cada flor llevaba un significado específico. No me olvides, por el amor verdadero y recuerdos, sí, pero también para secretos y revelaciones. Examinó cuidadosamente cada uno de los especímenes presionados, observando sus posiciones en el romero del diario. Marcó una página que describía un ciclista de reunión fallido para la renuncia y el adiós, cerca de una entrada sobre un agente capturado, desdén de clavel amarillo y rechazo, junto a una mención del oficial inglés con los ojos fríos. El anillo afilado del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el inspector Crauk. Acabo de venir del hospital, dijo, sin preámbulos. El coronel Edwards está consciente pero muy débil. Los médicos dicen que es notable que haya sobrevivido. La dosis fue sustancial. ¿Todavía creen que fue un intento de suicidio? Sí, preguntó la señorita Marple oficialmente. Sí, pero en privado el médico me admitió que el coronel afirma que solo tomó su tableta habitual para dormir antes de su noche. La voz de whisky. Crauk bajó la voz. Alguien podría haber manipulado sus medicamentos, reemplazando sus píldoras regulares con una dosis mucho más fuerte, al igual que con Eleyanena Pritchard. La señorita Marple observó, y el coronel ha podido decirte algo útil. Muy poco. Está bastante confundido. Sigue mencionando algo sobre flores prensadas, y una mujer llamada Meline. Hubo una pausa. De que el diario encontrado pertenecía a Meline. Sí, Meline Fournier. Ella era un miembro clave de la red de puntos de aguja. La señorita Marple dudó, luego agregó, inspector, creo que he descifrado gran parte de lo que contiene el diario. Proporciona la pieza faltante. Eleyanena debe haber descubierto evidencia de que el tejedor fue acusado injustamente, y que el verdadero traidor era alguien. C. El pastor, y aún crees que este pastor es el reverendo Houghton. Hago. El diario se refiere a él como el oficial inglés con los fríos ojos. El coronel Edwards le mostró a Eleyanena una fotografía en la que el teniente James Hawkins aparece, el mismo hombre que ahora es nuestro vicario. Estoy seguro de eso. La voz de la señorita Marple era firme. Creo que deberíamos enfrentarlo con lo que sabemos. Después de los intentos sobre Eleyanena y la vida del coronel, temo que los demás puedan estar en peligro. Estoy de acuerdo. Vendré a St. Mary's inmediatamente. No te acerques a Houghton antes de llegar. La urgencia en la voz de Crauk estaba clara. Este hombre ya mató una vez e intentó 2. Es peligroso. Después de reemplazar el receptor, la señorita Marple regresó a su examen del diario. La flor prensada final, un bolso de pastor blanco, marcó la última entrada,
con fecha de 3 días antes del arresto de Melin por la Gestapo. La entrada fue breve y escalofriante. Tengo pruebas ahora. El cambio de coordenadas solo podría provenir de una fuente. Si no regreso de la reunión de mañana a quien, signos con su homónimo pastor de la flor, una flor silvestre común con las vainas de semillas en forma de corazón, la señorita Marple recordaba haberlo visto crecer en el cementerio solo el domingo anterior, una firma adecuada para un hombre que ahora se hace pasar por un pastor de almas. Un golpe en la puerta la sobresaltó de sus pensamientos. A través de la ventana, vio el auto del inspector Crauk estacionado en su puerta. Rápidamente reunió el diario y el tejido de Eleyanena, colocándolos en su bolsa de tejido antes de responder a la puerta. ¿Has pasado bien, inspector? Ella lo saludó. La condición del coronel ha empeorado, respondió sombríamente. Los médicos no están seguros de que sobreviva el día. Necesitamos actuar rápidamente. Juntos formularon un plan. El diario serviría como evidencia de cebo, algo que Hawthorne estaría desesperado por destruir. Lo enfrentarían en el Vicoraje con 2 agentes estacionados discretamente cerca, en caso de problemas. El Vicoraje se sentó en la sombra de la tarde cuando llegaron. El sol de otoño ya estaba bajo en el cielo. El reverendo Hawthorne los recibió en su estudio, a su manera, educado pero reservado. Inspector Crauk, Miss Marple, este es un placer inesperado. ¿De qué puedo hacer por ustedes? Nos gustaría hablar contigo sobre Eleyanena Pritchard, comenzó el inspector, viendo al vicario cuidadosamente. Una terrible tragedia, dijo Hawthorne sin problemas. Entiendo por los chismes del pueblo que no era suicidio después de todo. No, confirmó Crauk. La señora Pritchard fue asesinada y creemos que fue porque descubrió algo en los archivos históricos que estaba traduciendo para la oficina extranjera. ¡Qué terrible! Pero no veo cómo puedo ayudar con una investigación de asesinato en Londres. La expresión del vicario permaneció compuesta, pero la señorita Marple notó que su mano izquierda se movía ligeramente hacia el cajón de escritorio. Se refería a la operación de aguja. La operación de aguja, la operación de aguja, dijo en silencio, observando su reacción. Ahí fue cuando lo vio, el parpadeo más breve, en sus ojos, rápidamente controlados. Me temo que no estoy familiarizado con ese término, señorita Marple, dijo él. Ella contestó suavemente. El silencio que siguió fue pesado con tensión. Luego, notablemente, los labios de Hawthorne se curvaron en una ligera sonrisa. «Has estado ocupado, señorita Marple», dijo con una voz que de repente pasó de ser educada a algo más duro, más recortado. «Siempre he escuchado que eres formidable, pero confieso que te subestimé». Su voz había cambiado. El tono clerical cultivado ahora mostraba un matiz mucho más cortante, como el de alguien acostumbrado a la guerra. Sin embargo, conectarme con una operación en tiempos de guerra no demuestra nada respecto a la desafortunada muerte de la señora Pritchard, añadió, con una calma fría. Tenemos evidencia, declaró firmemente el inspector Cradock, evidencia de que tú fuiste el que traicionó la red de puntas de aguja, no el tejedor, que fue ejecutado por sus crímenes. De hecho, la ceja de Hawthorne se elevó escépticamente. ¿Y qué podría ser esa evidencia? Miss Marple abrió su bolsa de punto y retiró el diario de Malin Fournier. Esto pertenecía a Malin Fournier, miembro de la red, dijo ella con calma. Ella sospechaba de ti antes de su captura, y dejó esto donde los alemanes no lo encontrarían. Un diario francés de una mujer, de décadas. La risa de Hawthorne fue muerta, carente de humor. Eso apenas es evidencia en cualquier tribunal, especialmente después de todo este tiempo, dijo con desdén. Eleyanena pensó lo contrario, dijo Miss Marple en voz baja. Ella te reconoció cuando viniste a Santa María. No, tal vez, respondió él con indiferencia, pero algo sobre ti desencadenó su memoria,
cuando comenzó a trabajar con los archivos desclasificados. Ella encontró discrepancias que solo podían explicarse si el oficial de comunicaciones había alterado deliberadamente información crucial. Hawthorne no desmintió nada que se resistiera a escrutinio. «Hay más, señorita Marple», dirigió cuidadosamente las páginas del diario hacia él, donde un bolso de pastor blanco se presionaba entre las hojas. «Malin descubrió tu firma, teniente, tu vanidad fue tu ruina. Marcó las comunicaciones alteradas con tu homónimo, pastor de flores». Un resquicio de incertidumbre apareció en el rostro de Hawthorne, pero luego se disipó. «Eso no demuestra nada. No puedes posiblemente conectar una flor prensada de 1943 conmigo». «Podemos, inspector Cradock», respondió la señorita Marple, impasible. «El coronel Edwards sobrevivió a su intento de suicidio y ha proporcionado una declaración jurada sobre la fotografía que le mostró a Eleyanena, la misma en la que te identifica como teniente Hawkins». Hawthorne desvió la mirada, pero su compostura se rompió, su expresión se endureció. Edwards debería haberse considerado su propio asunto, al igual que Eleyanena, dijo, mientras su mano se movía rápidamente hacia el cajón del escritorio. Retiró un pequeño revólver. «Esto ha ido bastante lejos, suficiente», dijo él, con furia contenida. La señorita Marple no se inmutó. «Con calma», le respondió, «los agentes habrán escuchado la confesión». Con una sonrisa fría, Hawthorne replicó, «No hay agentes, señorita Marple», pero en ese preciso momento, la puerta del estudio estalló abierta, revelando a Dolly Bantry, cuyo rostro se sonrojó por la excitación. «Gané», gritó, pero nadie respondió. «Simplemente tuve que decirte el más extraordinario». Se apartó, permitiendo que la distracción momentánea fuera todo lo que el inspector Cradock necesitaba. Con rapidez, se abalanzó sobre el escritorio, apoderándose de la muñeca de Hawthorne, y forzando el arma hacia arriba. Un disparo resonó, rompiendo la luz del techo. Los dos hombres lucharon con furia. La señorita Marple llevó a la señora Bantry a un lugar seguro, detrás de una gran estantería. La puerta del estudio se abrió nuevamente, revelando a dos agentes del pueblo, alertados por el disparo. Se apresuraron a ayudar. En pocos momentos, Hawthorne fue sometido y esposado. Su expresión era una mezcla de furia y renuncia. «Deberías haberlo dejado enterrado», escupió Hawthorne a la señorita Marple. «¿Y qué importa ahora quién traicionó a quién hace 30 años? Le importaba a Eleyanena». Ella le respondió en silencio, con voz tranquila. Le importaba lo suficiente como para que ella diera su vida para descubrir la verdad. Y le importa a la familia del tejedor, que ha vivido bajo la sombra de su supuesta traición todos estos años. Mientras el inspector Cradock llevaba a Hawthorne, la señora Bantry se volvió hacia la señorita Marple, con los ojos muy abiertos. «Gané. Lo que sea que haya estado sucediendo», el vicario con una pistola, «nunca lo habría creído». «Es una larga historia, Dolly», respondió la señorita Marple, reemplazando cuidadosamente el diario en su bolsa de punto. «Tal vez te importe venir a tomar el té mañana, lo explicaré todo». Más tarde esa noche, la señorita Marple, sentada junto al fuego, continuó su trabajo en el patrón de tejer de Eleyanena. Con cada puntada, lo transformaba de un cifrado en un hermoso chal, memorial a una mujer que había sacrificado su vida por la verdad. De repente, sonó el teléfono. Traía noticias de que el coronel Edwards había recuperado la conciencia y se esperaba que hiciera una recuperación completa. Un final perfecto, atado como la última puntada en un patrón complejo. 3 semanas después de los dramáticos eventos en el Vicarage, la señorita Marple se sentó en su jardín, disfrutando de una taza de té con el inspector Cradock. El sol de invierno, pálido,
entraba por las ventanas. El inspector había venido a actualizarla sobre la conclusión del caso antes de que los registros oficiales fueran sellados. Debo agradecerte nuevamente, señorita Marple, dijo Craok, aceptando una delicada copa de té. Sin tu perspectiva, Hawthorne nunca habría sido llevado ante la justicia. Fue Eleyanena quien merece el crédito, respondió la señorita Marple, ajustando su chal, el mismo que había completado a partir del patrón de Eleyanena. Ella fue quien reconoció la verdad, y fue lo suficientemente valiente como para perseguirla, incluso sabiendo el peligro. De hecho, el inspector colocó su taza. Pensé que te gustaría saber que Hawthorne ha hecho una confesión completa, no por remordimiento, me temo, pero como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad, que las autoridades estaban ansiosas por evitar, un juicio público que reabriera, en tiempos de guerra, heridas. Sospeché, dijo la señorita Marple, su expresión era reflexiva, y los detalles de su traición, tanto como usted dedujo. Crack abrió su cuaderno, aunque estaba claro que apenas necesitaba referirse a él. James Hawkins fue un oficial de comunicaciones asignado a Operation Needle Point en 1943. Su papel le dio acceso a todos los mensajes codificados antes de que fueran transmitidos a los agentes en el campo. La posición perfecta desde la cual traicionar la red. La señorita Marple observaba con precisión, pero a diferencia de muchos, los traidores que actúan por ideología, Hawkins lo hizo exclusivamente por dinero, que los alemanes le pagaron generosamente por cada agente que ayudó a capturar, dijo Crack con asco, tras una pausa. Después de varias intercepciones exitosas, le dieron un nombre en código propio, el pastor, una referencia a su papel en la matanza de los líderes de los agentes aliados. La señorita Marple asintió lentamente. Después de la guerra, cuando comenzaron las investigaciones, necesitaban un chivo expiatorio. Sí, un oficial junior llamado Zenamet. El tejedor había trabajado estrechamente con Hawkins, usando su conocimiento de los códigos y su acceso a los registros. Hawkins construyó cuidadosamente un rastro de evidencia que implicaba al tejedor como el traidor. El joven protestó su inocencia hasta el final, pero la evidencia fabricada parecía abrumadora. Mientras tanto, el propio Hawkins recibió una recomendación por ayudar a descubrir al traidor. Craok, dijo sombríamente, después de la guerra, dejó el ejército y finalmente tomó órdenes religiosas. La transición del teniente Hawkins al reverendo Hawthorne fue cuidadosamente administrada. Un nuevo nombre, primer nombre y apellido ligeramente alterado. La Iglesia, lamento decir, no fue particularmente rigurosa sobre las verificaciones de antecedentes en aquellos días, especialmente para un veterano decorado con excelentes referencias. Podría haber permanecido sin descubrir si Eleyanena no lo hubiera reconocido. La señorita Marple, pensativa, respondió, eso es, ¿qué es lo notable? Craok respondió, un tanto sorprendido. Eleyanena nunca conoció realmente a Hawkins durante la guerra. Sus caminos nunca se cruzaron directamente, pero tenía una memoria excepcional para detalles y patrones. La fotografía, pensó la señorita Marple. Miss Marple adivinó exactamente cuándo el coronel Edwards le mostró esa fotografía grupal. Reconoció a Hawkins de haberlo visto años antes en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo más importante es que acababa de descubrir discrepancias en los registros de comunicación que estaba traduciendo, coordenadas alteradas e instrucciones de tiempo que solo podían haber sido cambiadas por alguien en la posición de Hawkins. La señorita Marple vertió más té para ambos, y luego dijo con calma, ¿y cómo enfrentó a Hawthorne? Se acercó al coronel Edwards durante su visita a St. Mary May, confirmando sus sospechas con la fotografía. Craok cerró su cuaderno y añadió,
Luego te envió el patrón de tejido codificado, un uso inteligente de la misma técnica que solo necesitaba empleada después de garantizar que su evidencia se distribuyera de forma segura. ¿Cómo se enfrentó a Hawthorne? La señorita Marple respondió con serenidad. Lo invitó al Vicoraje esa noche. Como un colega de confianza, el pasado le permitió ganar fácilmente su confianza. Preparó el té, añadiendo primero un sedativo, luego una dosis letal de pastillas para dormir. Una vez que estuvo incapacitado, lo condujo de regreso a Londres, arregló su cuerpo en su piso para sugerir suicidio. Un plan de sangre fría, calculado hasta el final, incluso colocó su dirección en la máquina de escribir, pensando que la policía asumiría que le estaba escribiendo antes de tomar su vida. En una comunicación final con un viejo amigo, en su lugar, te llevó directamente a mí y a su verdadero mensaje en el patrón de tejido. La señorita Marple observó con una ligera sonrisa, y añadió con calma, de hecho, Crack, bebí mi té cuidadosamente cuando me di cuenta de que el coronel Edwards había mostrado a Eleyanena la fotografía. Hawthorne intentó el mismo método nuevamente, medicación para dormir del coronel y eliminando la fotografía incriminatoria de su escritorio, y habría hecho un tercer intento en mi vida si no lo hubiéramos enfrentado cuando lo hicimos. La señorita Marple agregó con calma, como si discutiera nada más alarmante que el clima. Tomaste un riesgo extraordinario, Crack. El inspector asintió sombríamente. No estaba bastante seguro. Usted había colocado esos agentes fuera del Vicoraje, incluso si el reverendo Hawthorne no los había visto. Su azul, continuó el inspector. Los ojos centellearon momentáneamente, aunque confieso que la interrupción oportuna de Dolly Bantry fue pura casualidad. Siempre ha tenido un regalo notable para aparecer en los momentos más críticos, dijo la señorita Marple, sonriendo levemente. Un cómodo silencio cayó entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea, y los distantes sonidos de la vida del pueblo más allá del jardín. Hay otra noticia que debería saber, dijo Crack finalmente. El caso del teniente del tejedor, Thomas Weaver, ha sido reabierto oficialmente, en base a la evidencia que Eleyanena descubrió y la confesión de Hawthorne. Su nombre se aclarará de manera formal, su familia finalmente sabrá la verdad después de todos estos años. La señorita Marple murmuró. Eso habría significado mucho para Eleyanena. El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha establecido un pequeño fondo conmemorativo a su nombre, una beca para mujeres jóvenes que estudien criptografía. Craddock sonrió ligeramente. Llamarlo el premio de reconocimiento de patrones de Pritchard, como apropiado, dijo. La señorita Marple aprobó pensativa. Eleyanena siempre tuvo un ojo para los patrones, al igual que Millie Fournier antes que ella. Fue ese regalo que finalmente trajo justicia, incluso si llegó décadas tarde. El domingo siguiente, la señorita Marple asistió al servicio conmemorativo para Eleyanena Pritchard en la iglesia de St. Mary May. Había sido un nuevo vicario, apresuradamente designado, un hombre amable de mediana edad con una cara abierta que sugería que no había profundidades ocultas ni secretos oscuros. La iglesia estaba llena de muchos de los aldeanos que asistieron por curiosidad, después del escandaloso arresto del reverendo Hawthorne, pero algunos, como la señorita Marple, lo hicieron por respeto genuino hacia Eleyanena. Después del servicio, la señorita Marple se acercó a una mujer alta y austera que tenía un parecido sorprendente con Eleyanena. La hermana menor, Margaret, que había viajado desde Edimburgo para el memorial de Pritchard, la saludó la señorita Marple. Era una querida amiga de tus hermanas. Quería entregarte esto. Ella presentó un paquete envuelto en pañuelos. Margaret lo desenvolvió con cuidado para revelar el patrón inacabado de un chal de Eleyanena. Ahora, transformado en una cosa de belleza,
La señorita Marple le explicó suavemente. Elena comenzó esto. Pensé que era correcto completarlo para ti, Margaret Pritchard. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas mientras tocaba la delicada lana. Gracias, Elena. Me escribió sobre tu círculo de tejido. Ella siempre decía que eras la más hábil entre ellos. Tu hermana tenía sus propias habilidades únicas. La señorita Marple respondió, su voz llena de comprensión. Era su atención al detalle, su habilidad para ver patrones que otros perdían, los que revelaron la verdad al final. Más tarde, mientras caminaban hacia la puerta de la iglesia, el inspector Crack se unió a la señorita Marple. Un tributo apropiado, observó, aunque, yo observo que no le explicaste a su hermana el verdadero significado de ese chal. La señorita Marple respondió con serenidad. Margaret sabe que su hermana murió heroicamente descubriendo una larga injusticia enterrada. El método exacto por el cual Elena comunicó su descubrimiento solo causaría más dolor. Hicieron una pausa en la puerta, mirando cómo los demás aldeanos se dispersaban en grupos de 2 y 3, intercambiando tranquilas conversaciones. Visité al coronel Edwards en el hospital ayer, mencionó Crack. Está haciendo una excelente recuperación. Los médicos dicen que debería poder regresar a casa la próxima semana. Me alegra escuchar eso, dijo la señorita Marple. Le he estado tejiendo una bufanda, algo simple y reconfortante. La señorita Marple sonrió ligeramente. No todos los patrones necesitan esconder secretos. ¿Qué pasará con el diario de Melin?, preguntó el inspector mientras caminaban lentamente por el camino de la iglesia. Irá a los archivos de la oficina de guerra, junto con las notas de Elena, explicó la señorita Marple. Después de todo este tiempo, hay un valor histórico en la verdad que se conoce, al menos en registros oficiales, aunque el público nunca escuche la historia completa. En el green del pueblo, se detuvieron para separarse. El sol de invierno ya estaba bajo en el cielo, lanzando largas sombras sobre la hierba esmerilada. «Sabes, señorita Marple», dijo Crack pensativamente, «los patrones de tejer y la naturaleza humana tienen mucho en común, como alguna vez sugeriste. Ambos parecen simples en la superficie, pero contienen complejidades que solo se revelan cuando se mira de cerca, en cada puntada y giro». Terminado con una sonrisa, añadió, con precisión, inspector, y en ambos casos son las irregularidades las que a menudo cuentan la historia real, la puntada caída, el cambio inesperado en la tensión o el color, tal como fueron las irregularidades en la persona cuidadosamente construida de Hawthorne, que finalmente lo traicionó. Craok asintió con los ojos fríos, notando la rigidez momentánea cuando se mencionó su nombre. La naturaleza humana sigue patrones, tan seguramente como la lana en las agujas, dijo con tono reflexivo. La señorita Marple estuvo de acuerdo. Una vez que entiendes el patrón básico, las desviaciones se vuelven no solo notables, sino significativas. Dijeron su despedida. El inspector Craok regresó a Londres y su próximo caso, mientras la señorita Marple regresaba a su cabaña, donde su canasta de tejer la esperaba. La simple bufanda para el coronel Edwards estaba casi terminada, un patrón directo en lana cálida y cómoda, sin códigos, sin mensajes ocultos, solo el ritmo constante de las agujas, creando algo útil y hermoso. A medida que caía el anochecer sobre Santa María, la señorita Marple se sentó junto a su fuego, el clic de sus agujas un contrapunto al tic-tac del reloj y las llamas crujientes fuera de su ventana. Las primeras estrellas aparecieron en el oscuro cielo, patrones eternos que habían guiado a los viajeros durante siglos. Dentro de una solterona anciana, con astutos ojos azules y dedos ágiles, continuó su propio patrón, confiando en el conocimiento de que el orden siempre se puede encontrar,
incluso en los asuntos más enredados de los humanos, mientras que algunos patrones ocultaban la oscuridad, como el Elyanena Pritchard había descubierto a su costo. Otros, como la simple bufanda que crecía constantemente entre las manos practicadas de Miss Marple, solo traían consuelo y curación, y al final, fue este equilibrio entre la oscuridad y la complejidad ligera, y la simplicidad, lo que hizo que el tapiz humano fuera tan fascinante para quien había pasado toda una vida observando su intrincado diseño.